Familia, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de hoy, el matrimonio y el celibato. Mateo 19, del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Dice esta palabra que grandes multitudes siguieron a Jesús y Él los sanó. Me hace pensar esto, que hay momentos cuando debemos seguir a Jesús si queremos recibir sanidad, si queremos recibir perdón, restauración. Dice que grandes multitudes lo siguieron y Él los sanó. Tal vez hemos estado queriendo hacer que sea Dios que nos siga a nosotros en nuestros caprichos, en nuestras vanidades. Pero dice la palabra aquí que la multitud seguía a Jesús. Al seguirlo, recibió sanidad. No sé cuál sea tu situación en esta mañana, pero la Biblia dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas, para sanar a los abatidos de corazón y para libertar a los oprimidos, a los encarcelados. Hay cárceles emocionales, no necesariamente la física. Cualquiera que sea tu situación, si vienes, si sigues, si oyes a Jesús, Él promete sanidad, salvación, liberación. La Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción, y la unción es Cristo. Cuando llegamos a Él, toda cadena, todo yugo se pudre. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel y empezaron a alabar el nombre de Dios, y que descendió un ángel, es decir, la presencia del Señor descendió a aquel lugar. Y dice la Biblia que todas las puertas de la cárcel se abrieron solas, y que toda cadena y todo cepo se cayó, y que todos los presos fueron libres en aquella noche. Esa verdad bíblica aún no ha cambiado. Y cuando tú alabas a Dios aún en medio de tu dificultad, y cuando sabes levantar tu mano y proclamar el nombre del Señor, hay una armadura muy grande que el Señor le dio al cristiano, es el nombre de Jesús. Cuando un hombre y una mujer claman, cuando oran en el nombre de Cristo, Él dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Aleluya. Así que ya sea que estés en medio de una dificultad y tengas que proclamar con fe, aleluya, que todo lo puedo en Cristo. Menciona el nombre de Cristo. Trae el nombre de Jesús a tu vida y está dispuesto a seguir sus pisadas, revelada en la palabra de Dios. Disponte a ser un hombre o una mujer que obedece la palabra de Dios. El verso 3 continúa diciendo: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los creó? Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aunque no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La Biblia dice que el propósito de Dios en el matrimonio es primeramente que siendo dos personas se vuelvan uno. Es que ya no hayan dos agendas, haya una agenda, haya un corazón, un propósito. El segundo es que el Señor dice que esta unión
ya no puede ser excepto por fornicación. La palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, que de ahí viene la palabra pornografía, y se refiere a la exhibición indecente del cuerpo. Es decir, cuando el Señor habla de esto, no se refiere solamente al acto consumado del adulterio, sino a la inmoralidad sexual. El hombre y la mujer deben saber que está unida por el pacto de matrimonio a esa otra persona y le debe fidelidad. La mujer no debe vestirse de manera indecorosa o indecente, porque esto es una ofensa contra Dios y contra su esposo. Tampoco debe el esposo. Y cuando se comete fornicación, dice la Biblia, que en esos casos sí se permite el divorcio. Entonces, en caso de fornicación, de adulterio, Pablo habló también del abandono. Pablo dijo también, si un hombre abandona a una mujer, ésta no está obligada a quedarse en ese matrimonio. Y sabemos que en estos tiempos, con los maltratos, si hay violencia, pues los pastores generalmente aconsejamos la reconciliación, pero hay casos que, como dijo Jesús, cuando ha habido fornicación, adulterio, cuando Pablo dijo, cuando ha habido un abandono, si un hombre abandonó a una mujer y se casó con otra por allá, pues esa mujer puede iniciar una nueva vida, siempre guiada bajo la dirección de Dios. El matrimonio es algo tan importante, tan serio, tan delicado, que uno debe buscar consejería matrimonial en cualquier situación. Usted habla con sus pastores. Pero también, antes de casarse, los jóvenes o las personas que van a casarse deben acercarse a los pastores y pedir el curso de consejería matrimonial. Porque, por ejemplo, usted para ir a un trabajo, en el trabajo le exigen un currículum, le exigen una preparación. De igual el matrimonio, que es quizás una de las decisiones más importantes que tú tomas en esta vida, luego de la salvación del alma. Escoger con quién vas a vivir en esta tierra y con quién vas a procrear hijos, no es una decisión que se toma a la ligera. No estamos hablando solamente de intimidad física. Uno tiene que orar para que haya intimidad emocional, intelectual, para que haya intimidad en todas las áreas. Con relación al matrimonio, es importante leer el libro de Malaquías, capítulo 11. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Eso es una cosa que Dios le había dicho. Dice, profanaron. Y dice, hay iniquidad, hay abominación. ¿Por qué? Dice, porque se casaron con hija de Dios extraño. Porque Dios le había dicho, no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Pero ellos se buscaron moabitas. Los moabitas eran descendientes de Lot y tenían, el culto de ellos era a la promiscuidad. Y los hijos los sacrificaban a unos dioses llamados Quemo y Moloc. Y algunos israelitas que se casaron con estas mujeres, luego ellos sacrificaban sus propios hijos a estas deidades. Y el Señor les dijo, han cometido abominación. Y todavía hoy el Señor manda que los cristianos no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque al final eso va a traer dificultad. Y el verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Porque ha dicho Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando habla de repudio, se refiere al divorcio, que es lo que dice aquí cuando le preguntaron, ¿se puede repudiar a una mujer por cualquier causa? Jesús le dijo no. Y Malaquías dice que Dios habla de castigo a unos hombres porque dijeron, ustedes han sido desleales con la mujer de su juventud, con la mujer de su pacto, aquella que estuvo contigo cuando iniciaste el viaje. Ha sido desleal, y dice, guardaos en vuestro espíritu, porque uno puede ser infiel con una persona, no solo en el acto, sino en el espíritu, en el deseo, en la consumación en la mente. Y la Biblia dice que debemos guardar inclusive nuestra mente. Y dice, mire cómo dice, no hizo el Señor un solo espíritu, un solo, habiendo en él abundancia de espíritu. Es decir, él pudo hacerle 7 mujeres a Adán, pero él le hizo una sola. Y hay gente que dicen, pero Abraham buscó más de una mujer y Jacob tuvo. Sí, pero cuando usted lee lo que eso le atrajo, le acarreó a Jacob, por ejemplo, que uno de sus propios hijos se acostó con una de sus mujeres. Con eso la Biblia te está diciendo, ese no es el modelo. Y Jesús dice acá, el modelo de Dios es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Lo demás de eso es iniquidad. Punto. Esa es la palabra de Dios. Y usted decide si la sigue o si coge su propio camino y después tiene que darle cuenta a Dios. Hay hombres y mujeres que saben que es pecado el adulterio y la fornicación, pero aún así a escondidas lo hacen, no sabiendo que Dios está ahí cuando decidimos ser infiel. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando había infidelidad, la ley decía que los dos que cometieron infidelidad debían ser apedreados, tanto el hombre que cometió como la mujer. Y así, vamos a suponer, la mujer que estaba casada con un hombre que le fue infiel, si el hombre era apedreado, pues la muerte lo separó, así que ella se podía casar de nuevo. Y Jesús en el Nuevo Testamento no está hablando de apedrear al pecador, al contrario, él perdonó a la mujer hallada en adulterio. Sin embargo, le dijo, no peques más. Pero lo que sí dice es que cuando uno peca por pecado sexual, es como si se hubiese muerto. Y por eso la otra persona en ese momento tiene libertad para terminar ese matrimonio y tal vez iniciar otra relación o quedarse solo según lo desee. Ese es el asunto de la santidad. Tú no solo te casaste con tu pareja, tú también pusiste a Dios en medio de ese matrimonio. Hay personas que dicen, bueno, es que nosotros nos somos casados por la ley. En el momento que tú tienes intimidad sexual con una persona, te haces una carne con esa persona. Y ese matrimonio, esa unión debe ser respetada y atesorada entre un hombre y una mujer. Todo lo que se sale de ahí es pecado. No es entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, entre un animal y un hombre. Ahora de hecho hay países que están legalizando la unión con un animal. El hombre puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera porque Dios en realidad le dio ese libre albedrío, pero al final del camino va a ser juzgado por la palabra. La lectura de hoy concluye diciendo, le dijeron a sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes le es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Cuando Jesús le dijo, no, eso de divorcio y de coger el matrimonio de relajo, eso no se puede. Y dijeron, pues si es así, que uno tiene que quedarse con esa una sola mujer hasta que la muerte lo separe, pues no conviene casarse. Y Jesús le dijo, pues no se casen, porque no todo el mundo, ese regalo del matrimonio no es para todo el mundo. Él dice, hay gente que nacieron eunuco, es decir, castrado, que nacieron así, que no le interesa casarse, pues está bien.
Y hay otros que los hombres en aquellos tiempos, los reyes, castraban a los hombres para poderlo cuidar, harenes o mujeres, y lo castraban. Y dice, y hay gente que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay personas que decidieron el celibato para dedicarse al Señor. Pero fíjese, esta mención de Jesús del celibato no es una imposición, porque sabemos que la Iglesia Católica impone el celibato para las personas que le sirvan a Dios. No hay base bíblica para esto. El hombre y la mujer que sirve a Dios puede tener su familia, porque Abraham tenía su familia, Noé tenía su familia, los apóstoles, Pedro tenía su familia. Entonces, imponer el celibato es una regla de hombre, no de Dios. Si usted desea hacerlo, usted puede hacerlo, pero nadie puede imponerlo. Al contrario, la Biblia dice que vendrán engañadores que prohibirán casarse y abstenerse de lo que Dios mandó. Y lo que Dios mandó es bueno. Así que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Padre, reconozco que he priorizado mi felicidad y mi bienestar sobre tu palabra a la hora de tomar decisiones. Perdóname, Señor, y ayúdame a renunciar a los valores de este mundo y a levantar a mi familia en santidad. Deseo agradar tu corazón, Padre, junto a mi comunidad, y amar al prójimo por sobre todas esas cosas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que si estás atravesando situaciones en tu matrimonio, busques la ayuda y la dirección de Dios. Busque consejerías de hombres y mujeres instruidos en la palabra de Dios. Y que te recuerde que no se trata solo de ti, hay una familia, hay una descendencia que Dios entregó en tus manos. Yo siempre recuerdo el día que mi papá murió y mi mamá murió, y le di gracias al Señor porque cuando mi papá murió, Él estaba junto a mi madre. Atravesaron muchas dificultades, pero mi papá no abandonó a mi mamá, ni mi mamá abandonó a mi papá. Así que el Señor les bendiga y les guarde.